Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al programa Decisiones Correctas para un País que Crece, un espacio planteado desde la Secretaría de Comunicación para socializar la Ley de Crecimiento Económico que fue presentada ante la Asamblea Nacional este viernes. Les acompañamos esta noche Cristian Hidalgo y quien les habla, Sofía Montoya. Hola Sofía, amigos televidentes, ¿cómo están? Muy buenas noches, qué gusto poder compartir con ustedes este programa especial de domingo por la noche, donde efectivamente junto a nuestros invitados podremos efectuar un balance, hacer un análisis mucho más minucioso del contenido del proyecto de ley que el gobierno ha denominado de crecimiento económico y que fue enviado el día viernes por la noche a la Asamblea Nacional para que en los próximos 30 días el Parlamento tenga la posibilidad de tramitar esta norma. Nos acompañan hoy en nuestros estudios el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, Marcos López, delegado del presidente de la República a la Junta Política de Regulación Financiera y Monetaria, y Marisol Andrade, directora nacional del Servicio de Rentas Internas. Con ellos vamos a dialogar durante los próximos 60 minutos, Sofía. Así es, estaremos precisamente planteando algunas interrogantes sobre los detalles que ya se conocen y otros que tendrán seguramente que comentarnos acerca de este texto que es bastante extenso y que refiere cambios al Código Tributario, Monetario, Financiero y también pues algunos ajustes para la sostenibilidad fiscal. Vamos a empezar entonces con este diálogo, Cristian. Pero presentándoles, por supuesto, en esta nota algunos detalles de esta ley que fue presentada el día viernes. El proyecto de la Ley para el Crecimiento Económico que fue entregado este viernes a la Asamblea Nacional propone cambios a los códigos tributario y monetario. Su objetivo, según las autoridades de Estado, es reactivar la economía del país, garantizar la independencia del Banco Central, atraer inversiones extranjeras, facilitar trámites, eliminar impuestos que no respondan a la realidad nacional. Para esto se propone eliminación del anticipo al impuesto a la renta, eliminación de obligación de retención en la fuente para cerca de 100.000 empresas, declaración semestral de IVA, reducción del ISD para compra de materias primas y bienes de capital. Como medida de responsabilidad, se recaudará la contribución de empresas con ingresos mayores a $1 millón anuales durante 3 años. Entre 1 y 5 millones aportarán 0.1%, entre 5 y 10 millones de dólares el 0.15% y sobre los 10 millones de dólares un 2% de sus ingresos. Además, personas naturales con ingresos por sobre $100.000 no podrán descontar gastos personales para el cálculo del impuesto a la renta. Por otra parte, se beneficia a la ciudadanía a través de la eliminación de aranceles para teléfonos inteligentes y computadoras, créditos para vivienda de interés público y social con tasas preferenciales de 4.99% a 25 años plazo. Se condonará la acumulación de intereses de créditos educativos. En la ley también se modifica el impuesto a consumos especiales y se grava bebidas gaseosas con contenido de azúcar menor o igual a 25 gramos por litro de bebida y bebidas energizantes, bebidas no alcohólicas y gaseosas con contenido de azúcar mayor a 25 gramos por litro de bebida por cada 100 gramos de azúcar añadida. Servicios postpago de telefonía móvil y planes que comercialicen únicamente voz, datos y SMS. Y a las fundas plásticas con 10 centavos de dólar. También se contempla la reducción de costos a 3 sectores estratégicos productivos: agrícola, industria y construcción. Bien, quiero empezar esta ronda de preguntas, primero dando la bienvenida. Autoridades, ¿cómo están? Muy buenas noches. Quiero, por favor, hacer un balance general de los objetivos que han sido incluidos en esta norma que remitieron el día viernes a la Asamblea Nacional. Empezar efectivamente analizando cuáles son esos objetivos. Se habla, por ejemplo, del tema de sostenibilidad fiscal y de la necesidad, señor ministro, quiero empezar con usted, de buscar mecanismos para defender la dolarización. ¿Es así? ¿Hay que buscar esos mecanismos? Buenas noches. Buenas noches, un saludo a la ciudadanía, a Marcos y a Marisol también.
La ley tiene tres grandes componentes. El uno es un esquema tributario mucho más integral, modernizado para poder recaudar más, pero también para aliviarles la vida a los emprendedores y facilitar la inversión. El segundo componente tiene que ver con reformas al Código de Finanzas Públicas, justamente para buscar reglas a largo plazo que nos permitan mantener las cuentas fiscales estabilizadas. Y el tercero, que es el Código Monetario y Financiero, donde buscamos dotarle al Banco Central de mucha más autonomía. ¿Para qué? Para garantizar que las reservas puedan estar cubiertas de una manera adecuada y que el sistema monetario en el futuro no tenga riesgos. Como nosotros vemos, esta reforma estructural va a permitir al país en el largo plazo crecer más. El tema tributario es evidentemente en el que seguramente hay más interés por parte de la ciudadanía, pero el tema fiscal y el tema monetario, dado que son macros, igual nosotros queremos abrir el debate para que los ecuatorianos puedan conocer por qué estamos haciendo estas reformas. En el caso fiscal, todos conocemos que el país durante los últimos años ha venido acumulando grandes déficits, es decir, viene gastando más de lo que puede gastar. Y ese gasto adicional, es decir, si uno suma los ingresos y resta los gastos, no tiene para financiar eso con los ingresos propios, entonces tiene que financiarse con endeudamiento. Eso fue creciendo durante los últimos años. En el año 2017, por ejemplo, cerró un déficit de 6.500 millones de dólares. El año pasado logramos reducirlo a cerca de 3.500 millones de dólares, pero todavía es alto. ¿Cómo evitar que en el futuro eso no se repita? Con reglas fiscales estables, con una presupuestación mucho más ordenada y garantizando que todos nos acoplemos a esta nueva presupuestación. Señora directora, por favor, ¿cuál es el balance que usted efectúa de los objetivos en términos generales? Un saludo cordial a todos quienes nos escuchan, Richard, Marcos y por supuesto a ustedes por acogernos en su casa. Yo quiero referirme, hay varios objetivos importantes de esta ley de crecimiento económico, quiero referirme al principal enfocado a lo tributario. ¿Qué buscamos a través de esta ley de crecimiento económico que ha sido presentada en Asamblea? Que el país pueda contar con un sistema tributario más acoplado a la nueva dinámica de la economía, es decir, que sea más simple, que cada vez sea más fácil para el contribuyente cumplir con sus obligaciones tributarias, pero sin dejar de lado en ningún momento la progresividad. Y cuando insisto en la progresividad, más allá de ser un principio que está en la Constitución y que manda, que debe regir dentro del sistema tributario ecuatoriano, pues hay que tener en cuenta qué es esa progresividad, porque a veces el desconocimiento nos puede llevar a pensar y no entender bien a qué se refiere ese objetivo. La progresividad no es otra cosa sino repartir la carga tributaria entre todos los contribuyentes de acuerdo a su capacidad de pago. Es decir, que quienes más tienen sean aquellos que más aporten. Y justamente dentro de esta ley de crecimiento económico hay un sinnúmero de decisiones que apuntan a la simplificación, apuntan a que el ciudadano, el contribuyente se formalice, cumpla fácilmente con sus obligaciones, pero también tiene decisiones que apuntalan a que aquellos contribuyentes, aquellas sociedades que tengan mayores ingresos sean quienes más aporten en este momento. Directora, esto lo iremos detallando más adelante porque es importante conocer cada uno de los puntos que se han previsto para simplificar esos trámites, para retirar algunos impuestos, algunas dificultades que tenían sobre todo los pequeños y medianos empresarios. También nos acompaña el día de hoy el señor Marcos López, delegado del presidente de la República. Se plantea como uno de los objetivos reactivar la economía del país. ¿Cuánto tiempo podría tardar esto? La ciudadanía pues tiene la urgencia de que, por un lado, el empleo pues ha desmejorado sus condiciones a pesar de que en términos generales se mantiene estable. Muchísimas gracias. Buenas noches a toda la ciudadanía. Buenas noches, Richard, Marisol. El tiempo que se demore en el reactivarse en la economía del país va a depender mucho de los ecuatorianos y va a depender mucho de que podamos conseguir aquellos equilibrios que estamos buscando en este momento. En mi área específica, desde el punto de vista monetario, buscamos objetivos fundamentales. Primero, blindar la dolarización. Está comprobado que ese es el mecanismo en el que tenemos que estar. Queremos dotar de autonomía técnica para que hayan decisiones técnicas que no estén superpuestas a decisiones u objetivos políticos al Banco Central del Ecuador y a la Junta de Política y Regulación y Estabilidad Financiera. Queremos
mejorar la gobernanza de la banca pública. La banca pública debe ser diseñada para apoyar el programa económico del país, para apoyar el programa económico del gobierno, pero no necesariamente para perder plata. Y debemos adoptar mejores políticas, mejores regulaciones, mejores controles a partir de las mejores prácticas internacionales. Espero que el tiempo me dé para poderles demostrar la importancia que tiene un banco central en dolarización y la importancia que tiene la Reserva Internacional en dolarización y el control. ¿Para qué? Para que podamos volver a esta dolarización, a esta cobertura de reserva del 2008, en donde el 100% de los valores depositados en el Banco Central estaban cubiertos por reserva. Y que no lleguemos y que no volvamos a esta desgracia en la que nos dejaron, en la que solamente de los 9.900 millones de dólares que tenía de depósitos del Banco Central, solo cubrían el 28% con reservas. Muchísimas gracias, señor López. Por supuesto, estaremos más adelante revisando estos aspectos. Ministro Martínez, hay una necesidad del gobierno de recaudar fondos por el mismo déficit fiscal que usted manifestaba. Sin embargo, pues no se ha tomado la decisión de incrementar el impuesto al valor agregado, tampoco se ha eliminado subsidios como al gas. ¿Se puede, con las normas que están siendo presentadas en este momento, reemplazar esas recaudaciones? Es muy importante, Ninia, lo que usted menciona, hacer algunas aclaraciones a la ciudadanía. Luego de la decisión del presidente de abrir el diálogo al decreto 883 que se derogó, hemos escuchado a muchos ecuatorianos y hay cosas que les están diciendo que no son verdad. Se les ha dicho que se les va a reducir el salario básico unificado. Eso es mentira, de hecho es inconstitucional, es ilegal. Por más que alguien en un momento determinado quiera hacerlo, no lo puede hacer porque no tiene base legal. Pero más allá de la legalidad, sería una irresponsabilidad del gobierno plantear algo así. Eso es totalmente falso. Lo segundo es que también se les ha dicho a los ecuatorianos que el gobierno entrega un bono a los venezolanos. Eso no es correcto, ¿sí? El bono que entrega el Estado ecuatoriano es justamente para las personas ecuatorianas que están en riesgo y en vulnerabilidad. En consecuencia, me parece muy importante lo que usted menciona, justamente por este enfoque de desinformación que estamos viviendo día a día, fruto de todo el proceso que vivimos hace poco, que apunta más allá de la parte económica y que tiene un claro afán político. Para equilibrar las cuentas fiscales era necesario tomar la decisión relacionada con los subsidios. Hemos visto el efecto que ha tenido y la preocupación en los ciudadanos, y eso nos lleva entonces a abrir un diálogo donde ya tenemos cerca de 60 encuentros con organizaciones de distintas partes del país para escuchar sus preocupaciones y poder avanzar en ese retiro de los subsidios, pero de una manera justa y equilibrada. Específicamente de la gasolina y el diésel. Específicamente los combustibles, exactamente. En el caso del gas, en el gas no se considera absolutamente nada, no se va a topar el subsidio al gas, no se va a incrementar el precio del gas, eso no está planificado, y el decreto 883 establecía claramente el ajuste en los subsidios de la gasolina y el diésel. Pero es muy importante, y con esto cierro esta idea, que al margen de la derogatoria del decreto, hoy los ecuatorianos están dialogando abiertamente sobre un tema que antes era un tabú. Hoy los ecuatorianos conocen que ese es un sacrificio que hace el Estado para mantener un precio subsidiado. Hoy los ecuatorianos están conscientes de que mucho de ese subsidio se va en contrabando y mucho de ese subsidio se va también para el narcotráfico. Y que como están establecidos los subsidios, dado que son transversales, no importa la capacidad adquisitiva de la persona, si es una persona que tiene muchos ingresos o pocos ingresos, quienes finalmente se terminan favoreciendo más son las personas que tienen más ingreso porque son las personas que más consumen. Entonces tenemos que darle un sentido de justicia hacia los más pobres, pero empezar a desmontar esto por las externalidades negativas que tiene. Señora directora, se establecen también nuevos mecanismos. ¿Qué pasa con el tema del IVA y el ICE? ¿Se establecen nuevos mecanismos? ¿Cómo se tiene que ejecutar ahora la declaración? ¿Eso establece el documento? A ver, es importante que tengamos claro los pasos que hemos ido dando y de dónde han nacido estas ideas, estas decisiones que se han tomado.
El diálogo que está liderado por el señor Presidente de la República, específicamente para este tema en lo tributario, ha sido realizado desde el año anterior. Hemos ido recogiendo varias ideas, muchas de ellas han sido ya cristalizadas por el lado de la simplicidad administrativa, y cuando me refiero a eso, pues los claros ejemplos están ahí, los formularios en línea. Aquel contribuyente que pasó de aproximadamente 30 minutos en enviar su declaración de IVA, por ejemplo, o de renta, ahora lo hace en tan solo 6 minutos. Eso es un claro ejemplo de simplicidad administrativa. Pero habían otros temas que eran necesarios a través de una reforma. Y para eso, pues se ha contemplado, ustedes bien mencionaban, Sofía decía, no se sube el IVA. Eso hay que tener claro, no contempla aquello. Implica otros temas como, por ejemplo, la tarifa de 0% para las tiras que miden la glucosa. ¿Para qué? Para beneficiar justamente a aquellas personas que sufren de diabetes, y se está considerando en este tema, en este proyecto de ley. Respecto al IVA o el ICE, que entiendo será su consulta, va vinculado a un cambio del número de declaraciones que tienen que presentar, pero específicamente para quiénes, Cristian. Es para aquellos ciudadanos, para aquellos microempresarios que se acogen al nuevo régimen simplificado que se plantea en este proyecto de ley, que no es otra cosa sino facilitarle el cumplimiento de sus obligaciones. ¿Qué conlleva? Conlleva una tarifa del 2% anual sobre sus ingresos, y además declarar 2 veces al año, es decir, ya no una declaración mensual de IVA o de ICE según corresponda, sino 2 declaraciones, es decir, semestralmente. Ya no serán agentes de retención, llevarán un libro de ingresos y egresos. ¿Y de dónde nació toda esta idea? Justamente de esos emprendedores, de esos contribuyentes pequeños que sentían la necesidad de que cuando están iniciando sus actividades, de que cuando están emprendiendo, necesitan dedicar más tiempo y más recursos a su actividad como tal, y por el lado tributario, pues hemos pensado que esto les podría facilitar. Ahora es importante, y lo podemos tocar en la siguiente ronda de preguntas, cómo se puede evitar una desregularización y también la evasión de impuestos. Eso habría que aclararlo también, porque hay una simplificación que dará facilidades, pero lo que se quiere evitar también es que se vayan impuestos pues de manera de fraude, por ejemplo, que se ha visto también en nuestro país. Hay una lista que tiene el SRI de empresas fantasmas, entre otras cosas, que a veces se buscan como este tipo de mecanismos. Entre estas propuestas, señor ministro Martínez, también está la eliminación del anticipo al impuesto a la renta. Se venía pidiendo esto desde algunos sectores productivos. Llega a darse, pero ¿cuál esperan que sea el efecto? Mira, el efecto es un efecto para el Estado, es un efecto de liquidez, es decir, eso no lo recauda el Estado, es, como su nombre lo indica, un anticipo que después se cruza con el impuesto que realmente tiene que pagar el contribuyente. Entonces el Estado tiene un efecto de liquidez porque no va a recibir eso momentáneamente, pero sí lo va a recaudar luego. Pero de cara al emprendedor es un alivio, es una carga. En todas las reuniones que tenemos a nivel nacional, los emprendedores nos dicen la carga más pesada que tenemos es el anticipo, porque es un anticipo que va en contra del ciclo económico, tal como está diseñado. Si un empresario pequeño, un microempresario, un emprendedor tiene un año malo, el siguiente año tiene que pagar un anticipo a pesar de que el año previo fue un año con pérdidas o con una utilidad mínima. En consecuencia, va en contra del ciclo económico y al emprendedor le cuesta mucho reactivarse. Ese es uno de los principales componentes. El otro que mencionaba la directora de rentas es la eliminación de la obligatoriedad para todas las MIPYMES de retener en la fuente. Esto es para aliviar la carga administrativa que tienen las MIPYMES para que puedan concentrarse en lo que realmente corresponde, que es su negocio. Y hay otras medidas de orden administrativo también y del Ejecutivo que van a permitir lo que usted decía, Sofía, al inicio, reactivar la producción. Si uno observa las cifras de empleo y las compara con septiembre del año pasado, hay unos datos que muestran en algunos casos un deterioro mínimo, pero si las comparamos con junio, ya se observa una tendencia de recuperación, que es suficiente. Todavía no, hay que seguir haciendo esfuerzos para recuperar eso. Pero si comparamos, por ejemplo, los datos septiembre, es notable la caída de la pobreza extrema. Y esto es justamente porque el gobierno tuvo el acierto de ampliar la protección social para garantizar que las personas más pobres estén cubiertas. Entonces, esta reforma y todo el trabajo que está haciendo el gobierno es un trabajo balanceado para, por un lado, garantizar los equilibrios macroeconómicos, por otro lado, aliviarle la carga a los emprendedores y, finalmente, garantizar la protección social para los más pobres.
Ministro, el próximo año, y corríjame si estoy equivocado, el Ejecutivo prevé recaudar más o menos 700 millones de dólares de aprobarse esta reforma. Así el rubro más alto saldría de las empresas que superen, por ejemplo, el $1.000.000 en ganancia, y se establece una tabla que va a permitir que se vayan generando aportes de manera progresiva. No sé si nos puede explicar cómo quedaría eso. Efectivamente, como mencionaba la directora, aquí hay un concepto importante de progresividad. Todas las empresas que en el año 2018 hayan generado hasta $1 millón no van a pagar la contribución especial que tiene que hacerse por 3 años. Aquellas empresas que generaron ingresos por entre $1 millón y $5 millones van a pagar una tarifa del 0,1%. Las que tienen entre 5 y 10 millones de dólares del 0,15%, y las empresas que tuvieron ingresos por más de $10 millones, una tarifa del 0,2%. Allí en la pantalla se puede observar claramente cuál es el nivel de recaudación por cada una de ellas. Anualmente son cerca de 177, 180 millones de dólares, con lo cual tenemos un aproximado al final de los 3 años de 532 millones de dólares. ¿Cuántas empresas son parte de esta contribución? Bueno, allí podemos ver en la pantalla, son cerca de 9.000 empresas, 10.000 empresas, y las empresas que tienen menos de $1 millón de ingresos son 41.000. Es decir, estamos sacando de la base de contribución a todas aquellas microempresas, empresas que están en el día a día, que le estamos quitando esta carga que mencionábamos en el día a día en un campo de subsistencia muchas veces, y que necesitan oxígeno. Entonces, la reforma cumple con el objetivo de simplificación, cumple con el objetivo de aliviar la carga a las empresas, y por el otro lado, garantizar que tengamos los recursos suficientes para seguir cubriendo el déficit y garantizando sostenibilidad fiscal a largo plazo. Importante también apuntar cuál es la propuesta del Gobierno Nacional en este momento, vivida la coyuntura de las paralizaciones que afectaron a muchas empresas. En este sentido, el impuesto a la renta o qué otras facilidades están planteadas para quienes fueron afectados. Sí, se ha planteado una alternativa para las empresas que están en la zona de la Sierra Centro. Las provincias de Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua, por ejemplo, van a pagar el año siguiente una tarifa reducida del impuesto a la renta en el 10% de la tarifa actual, que es 25%, entonces pagarán 22,5%. Eso para, nuevamente, solidarizarnos con la actividad económica, pero no es suficiente eso. Nosotros estamos trabajando en la reactivación dentro de esas zonas. Los ministerios de Agricultura y de la Producción están activamente trabajando allí durante el fin de semana, así lo han hecho, y hay que reactivar esas zonas con crédito preferencial. El gobierno ya tiene listo un plan de crédito preferencial a tasas que no superan el 7%, que van a estar con plazos que superan también los 10, 15 años, dependiendo del sector. Pero esa es una forma, y adicionalmente se les garantiza, lo cual podrá profundizar la señora directora de rentas, una facilidad para que puedan pagar de aquí hasta fin de año sus obligaciones tributarias en virtud de los efectos que sufrieron durante los 11 días del paro. Señor López, ¿alcanzan estas medidas como para tratar de generar esa reactivación económica? ¿Qué sectores, por ejemplo, podrían estar dentro del objetivo del Gobierno Nacional en torno al contenido de estas reformas? Las medidas van a alcanzar en función de que todos hagamos nuestra tarea. Esto no es solamente del lado del gobierno, también viene de otros actores, viene desde el empresario, que tiene que hacer un esfuerzo mayor por salir del problema en el que está. Viene desde el sistema financiero, que tiene que brindar las facilidades para que las personas que han sido afectadas puedan tener créditos que le permitan adecuar su flujo de caja, su nuevo flujo de caja, a los créditos que tenemos en este momento. Es decir, es la unión de varias cosas las que nos va a permitir salir de esta crisis en la que estamos. Y yo diría que también es cuestión de voluntad, es cuestión de cambiar el discurso en el país. Los ecuatorianos tenemos que aprender a ser más optimistas, tenemos que empezar el día bien. Y por otro lado, los últimos hechos creo que han dejado cicatrices en donde tenemos que ir a buscar nuevamente el reencuentro de todos los ecuatorianos
para que unidos podamos salir del momento en el que estamos pasando. Estamos hablando de que esto se da precisamente este apoyo por una coyuntura que surgió a raíz de las paralizaciones y estas afectaciones que por ningún punto de vista estaban planificadas por los productores que han sido afectados, floricultores, blocoleras, lecheros, entre otros, ¿no? Sin embargo, pensando más allá, también esta ley plantea algunos beneficios para el sector de la agroindustria, para el sector de la construcción y para todas las industrias. De eso queremos hablar cuando volvamos en este programa que socializa la Ley de Crecimiento Económico. Vamos a una pausa y regresamos para continuar dialogando con las autoridades sobre el contenido de esta reforma que fue enviada a la Asamblea Nacional. Amigos, estamos ya de regreso en este programa especial para socializar la Ley de Crecimiento Económico. Nos acompañan como invitados en esta noche el ministro de Finanzas, Richard Martínez, también la directora del SRI, Marisol Andrade, y también Marcos López, delegado del Ejecutivo, quien esta noche están respondiendo pues algunas preguntas interrogantes que surgen a raíz de la presentación el día viernes de este proyecto de Ley de Crecimiento Económico. Ministro Martínez, usted ha dicho que el déficit que tiene el país ha sido cubierto por años con deuda y actualmente también la deuda pública es alta. ¿Cómo cerrar la brecha a futuro y cuáles son las cifras que se están manejando? Muchas gracias, Sofía. Siempre es bueno que la ciudadanía en general trate de llevar estos conceptos al manejo de la economía del hogar, ¿no? Cuando mes a mes los ingresos no alcanzan para cubrir los gastos que una familia tiene, esa familia pide prestado dinero a un pariente o se endeuda con la tarjeta de crédito o pide a un amigo dinero. Pero eso no dura todo el tiempo, no puede durar todo el tiempo y es lo mismo que sucedió con la economía en su conjunto. Si una economía abre mucho sus déficits y los sigue financiando todo el tiempo con deuda, pero no toma medidas correctivas, llega a un punto en el que no importa tanto el costo del financiamiento, sino el acceso mismo al financiamiento. Por eso estamos tomando estas decisiones. ¿Y cómo se corrige el déficit? Por la vía de la reducción del gasto y por la vía de los ingresos. Por eso es que muy importante que para reducir el tamaño de la deuda sobre el PIB y el pago de las obligaciones inherentes a esa deuda, es decir, los intereses que son altos para el caso ecuatoriano, pueda tomarse decisiones que corrijan estas grandes distorsiones. Es un gran desequilibrio el que tiene el país. Por el lado del gasto, tenemos un gasto en masa salarial que es cerca a los 9.500 millones de dólares. Lo que hay que tomar en cuenta es que más del 80% de ese gasto está relacionado con salud, con educación, con policías, con militares y con inclusión económica y social. Entonces, los procesos de optimización son cada vez más complejos porque no queremos afectar el servicio hacia la ciudadanía. Donde hay un amplio margen todavía es en las empresas públicas y allí creo que se ha avanzado bastante, no lo suficiente todavía, pero sí bastante para empezar a reducir también ese gasto. Ahora con esta reforma tributaria estamos trabajando por el lado del ingreso, es decir, cómo el Estado ecuatoriano puede tener mayor recaudación para garantizar cerrar esa brecha. Y por eso el tema de los subsidios era y sigue siendo tan importante, porque el Estado ecuatoriano sacrifica en subsidios a los combustibles 1.400 millones de dólares anuales. Señor López, este proyecto de ley busca proteger la dolarización, como ya se ha dicho. ¿Por qué es necesario y cuáles son los riesgos a los que nos enfrentamos en este momento? Cuando se hablaba y se debatía desde muchos ámbitos el tema de los subsidios, por ejemplo, se decía no se pone en riesgo la dolarización. ¿Cuál es el argumento que ustedes manejan? Mire, la dolarización no es otra cosa que un modelo monetario, no es un modelo económico, en el que simplemente hemos dejado de tener nuestra propia moneda para pasar a tener un dólar. Pero igual con dolarización o sin dolarización hay que hacer bien las cosas. Y los desequilibrios evidentemente no es una buena forma de hacer las cosas. Desde el punto de vista de la parte monetaria, ¿por qué se pone en riesgo la dolarización cuando no se maneja bien este aspecto? Aquí yo tengo un cuadro en el que les puedo mostrar cómo
el 30 de septiembre del 2008, existían fondos que venían del público, porque el Banco Central no produce dinero, el Banco Central no imprime dinero. Eso viene de los flujos que trae la economía. Entonces, del público se surtía el Banco Central con 3.000 millones de dólares y fondos públicos eran 3.800 millones de dólares. En esa época habían 6.500 millones de dólares. La Reserva Internacional era de 6.500 millones de dólares. Ustedes deben recordar que en diciembre del 2008 hubo una crisis petrolera, empezó la crisis del petróleo y el barril del petróleo llegó a 29 dólares, crisis que sigue más o menos hasta octubre. Y el país no tuvo que endeudarse. No tuvo que endeudarse para salir de esa crisis. ¿Por qué? Porque el Banco Central hizo bien las cosas. Por cada dólar de depósito tenía un dólar de reserva. Y por eso es que a mayo del 2009, cuando ya pasa la crisis, entonces existe una reserva de 2.500 millones frente a 3.200 millones. ¿Qué se prevé ahora para incrementar esta reserva? Ahora, aquí lo importante es cómo nos dejaron el país. Esto es importante, cómo queda el país al 31 de mayo del 2017. Al 31 de mayo del 2017 habían 9.900 millones de dólares en el Banco Central en depósitos y en reserva solamente 2.790 millones de dólares. Es decir, solo podíamos cubrir el 28%. ¿Qué quería decir esto? Que el sector público, teniendo depositado en el Banco Central 4.493 millones, no los puede girar porque simplemente el Banco Central no los podría pagar. De allí la importancia de poder mantener esta regla de que por cada dólar de depósito hay un dólar de reserva. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Nos dejaron con un 28% de cobertura total. Nos dejaron con un 52% de cobertura de los depósitos que vienen del público. Es decir, lo que nosotros le hemos dado para que nos den moneditas, el encaje bancario, que es dinero que nosotros le damos a los bancos y los bancos tienen que dejar en el Banco Central. Hoy esa cobertura está en 40% la cobertura global y 105% la cobertura de los depósitos que vienen del público. El momento en que nosotros tengamos nuevamente la regla 1 a 1, en ese momento nos vamos a despreocupar mucho más de estos problemas de que no salgan divisas del país. Ministro Martínez, en este proyecto de reforma que ustedes enviaron a la Asamblea, que más o menos tiene 200 páginas, más de 400 artículos, se establece también que se fijará un techo presupuestario para las instituciones públicas y que, por ejemplo, el incremento del presupuesto general del Estado, que ahora puede ir hasta el 15%, quedará en el 5%. Quiero que me explique ese punto y le dejo planteada también la pregunta de si ya se conoce o ya se tiene establecido cuándo ustedes podrán enviar el documento a la Asamblea Nacional. Perfecto. Efectivamente, el proceso de presupuestación tiene varios pasos a seguir. Y uno de ellos, que ha estado suelto por mucho tiempo, es que las entidades no tienen un techo presupuestario al cual sujetarse. Entonces, ¿qué sucede? Que cada institución del sector público envía su presupuesto y posteriormente el Ministerio de Economía y Finanzas es quien define cuánto asignar en función de la capacidad de financiamiento que tiene. Pero, ¿qué instituciones? Bueno, ¿de todas las cuáles está instituciones, hablando? ministerios en esencia. Ministerios. ¿No? ¿Y qué pasa con los GATS también? Es importante. Claro, los GATS manejan su presupuesto en función de las asignaciones que por ley le competen. Allí nosotros creemos que hay que trabajar muchísimo en la calidad de la estructura del gasto de los GATS para que más vaya a inversión que a gasto corriente y para garantizar sostenibilidad. Pero en el caso del presupuesto general que aplica a los ministerios, por ejemplo, ¿qué sucede? Los ministerios envían sus presupuestos y hay que entrar en una dinámica en la que el Ministerio de Economía y Finanzas empieza a optimizar cada uno de sus presupuestos. Eso es poco eficiente y además desgastante en el trabajo del día a día de cada una de las instituciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner techos presupuestarios. Vamos a empezar como se debía haber hecho en el pasado. Es decir, esta cantidad de ingresos tenemos, hasta este gasto podemos financiar y sobre esa base cada entidad va a tener un techo presupuestario sobre el cual deberá
establecer su mejor estructura de gasto, es decir, el trabajo de optimización sobre un techo determinado. El otro cambio es muy importante, la discrecionalidad en la cual se puede ampliar el presupuesto general del Estado, que iba hasta 15%, ¿no? Es decir, sobre el presupuesto aprobado, una vez enviada la proforma a la Asamblea, se podía modificar en 15%, es un rango demasiado grande y lo estamos reduciendo al 5%. ¿Por qué? Porque con ese 15% la tentación de caer en decisiones que no tengan financiamiento para que después alguien las venga a financiar es muy grande. ¿Y ya tienen Entonces, previsto cuándo van a enviar tiempo. el documento, ministro? Nosotros esperamos enviarlo como corresponde hasta fines de mes. Todavía no quisiera anticiparme a cifras porque estamos calibrando los datos finales, al igual que el año pasado. Una vez que enviemos el presupuesto se transparentará toda la información para abrir el debate en la Asamblea Nacional. ¿Pero se basarán en esta fórmula en la que no se incrementa más allá del 5%? No, el incremento del 5% y el 15% es cuando ya el presupuesto está en ejecución, en marcha. El gobierno envía la proforma a la Asamblea aprueba esa proforma y ese presupuesto general empieza a regir en el año siguiente, en este caso en el 2020. Allí es, Sofía, cuando se aplicaba este 15% de discrecionalidad, ya en la ejecución presupuestaria. Lo estamos reduciendo para el 5%. Obviamente que nosotros esperamos ya contar con esa fórmula para el presupuesto del año 2020. Directora del SRI, Marisol Andrade, bueno, yo le había preguntado anteriormente cómo se va a evitar la evasión tributaria, tomando en cuenta esta simplificación de trámites que se realiza por un lado, y por otro, pues también quisiera que nos comente acerca de la devolución de impuestos que está planteada en esta normativa en referencia al sector exportador. ¿Se crea un nuevo mecanismo o se mejora el que ya existía? Dos importantes preguntas, Sofía. La primera, cuando hablamos de la simplicidad y de la simplificación, jamás la Administración Tributaria está perdiendo de vista el control justamente hacia esas ramas de evasión, de elusión que tanto daño le hace a cualquier país del mundo y de manera particular pues al Ecuador. Son dos ejes de gestión de la Administración Tributaria que se concatenan. El uno es de esa lucha frontal contra la evasión y el segundo es la simplicidad. Pero tampoco podemos pensar de que siempre por estar amparados o apalancados en los diferentes controles no podemos facilitarle al contribuyente. Y cuando hablábamos de ese régimen simplificado que Cristian preguntaba, de ese cambio importante que se plantea en el proyecto de que ya no sean 12 declaraciones mensuales, sino sean 12 semestrales, yo quisiera compartirles que justamente cuando hablábamos de ello veíamos que un gran porcentaje de esas declaraciones, no en monto, sino en número de declaraciones, estaba justamente en estos microempresarios, en estos emprendedores, y sabemos que por la calidad de la información que tenemos y los cruces nos permiten que no perdamos de vista el control, y además se establece también este régimen simplificado para los microempresarios y los emprendedores que tendrá un tiempo, no es que 5, 10, 20, 30 años van a estar en ese régimen simplificado. Se plantea que los 5 primeros años estén en ese régimen y posterior a ello pasen al régimen general. Cuando hablaba usted, Sofía, del planteamiento de las devoluciones para exportadores, básicamente lo que se plantea es un mecanismo novedoso de devolución, el drawback, que justamente lo que hace es darle flujo al exportador que tanto bien le hace y nos hace a todos los ecuatorianos cuando sabemos la actividad económica que ellos tienen. Quisiera aprovechar en este espacio que me concedieron a mi persona, pues hacer un comentario adicional a lo que decía el ministro Martínez. Justamente el señor presidente tendiendo esa mano siempre a todos aquellos sectores que se ven afectados, en este caso por el paro que tuvimos los días anteriores, dispuso que haya una ampliación de plazos para el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Ustedes recordarán que informamos a la ciudadanía la resolución que la Administración Tributaria puso a disposición de los ciudadanos del mismo día que el señor presidente dispuso aquello. Además, se plantea en este proyecto de ley de crecimiento económico dos temas importantes. Uno, el plan excepcional de pagos. Si bien el Código Tributario al momento no permite dar facilidades de pago para aquellos impuestos percibidos o retenidos, me refiero a IVA e ICE de manera particular, en este proyecto se establece un plan de pagos excepcional de hasta 12 meses para que esos contribuyentes, al momento tenemos una cartera de aproximadamente 80 millones de dólares en este caso particular, y que puedan pedir las facilidades de pago y de esa manera pues realizar su actividad económica. Ministro Martínez, ¿por qué la propuesta plantea que exista independencia en las decisiones políticas monetarias y financieras? ¿Actualmente hay distorsiones? Mire, en un país como el nuestro, como explicaba Marcos,
es muy importante que podamos blindar a la dolarización, garantizando que las reservas no puedan ser en un momento minadas por la contaminación que tienes por el lado fiscal. Es parte de los desequilibrios que yo decía que tenemos que ir resolviendo. En un momento determinado, cuando el gobierno anterior vio que ya no tenía más plata, lo que hizo fue expandir el balance del Banco Central para financiarse a través de recursos que estaban en manos del Banco Central, como emitiendo deuda y también entregándole activos que no tenían la valoración que correspondía al mercado. Entonces, ¿cómo garantizar que eso no vuelva a suceder para evitar la fragilidad que mencionaba Marcos? Justamente dándole al Banco Central a mayor autonomía para que pueda garantizar este uno a uno que señalaba. Eso es muy importante porque los preceptos macroeconómicos y los equilibrios macroeconómicos son la base fundamental del crecimiento. Uno no puede crecer si es que no tiene el equilibrio fiscal suficiente, si es que no tiene las garantías en el lado de las reservas monetarias para sostener la dolarización y tampoco si es que no tiene una base de protección social sólida hacia futuro. ¿Cómo reactivar la economía?, preguntaba Sofía. Hay muchas alternativas. Nosotros estamos ya lanzando ahora en noviembre los $1.000 millones de crédito al 4,99%. Lo estamos haciendo con la emisión del primer bono social de América Latina. Me paso esta parte porque es en realidad donde los ecuatorianos quieren escuchar qué noticias hay para que ellos puedan oxigenar su economía diaria y también para que puedan tener oportunidades de inversión. Estos $1.000 millones al 4,99 nos van a permitir ponerle dinámica a uno de los sectores más importantes en la economía por el nivel de encadenamientos que existe. Ministro, solo para culminar esto, pero son políticas que tienen que ir de la mano con el tema de la optimización del aparato del Estado. ¿Eso también se incorpora? Sin lugar a dudas. Le consulto esto porque la reforma laboral de momento entra a un proceso de diálogo, ¿no? Sí, la reforma laboral, pero la reforma laboral, ojo, es porque queremos dialogar con quienes no tienen trabajo. Sí, muchas veces las centrales sindicales consideran que son ellas las únicas o esas entidades con las únicas que se tiene que dialogar, pero nosotros sí queremos que esas centrales sindicales, en vez de estar anunciando huelgas, porque ya la han anunciado para el 30 de octubre, por si acaso, no sabemos por qué está la huelga, pero ya la han anunciado cuando todo el país quiere trabajar y quiere trabajar en paz, en vez de anunciar esa huelga, queremos invitarles al diálogo para que escuchen a las personas que hoy no tienen trabajo, porque las centrales sindicales representan a aquellas personas que ya están en la formalidad, que tienen un contrato. Y nosotros hemos dicho, todas esas personas tienen garantía de que sus derechos no se van a ver afectados. Pero ¿qué pasa con las personas que hoy no tienen empleo? ¿Cómo escuchar a esas personas para entender cuál es su realidad y salir del esquema ideológico por momentos o del esquema de ver solamente hacia lo tradicional y no pensar en cómo abrirles oportunidades a estos ecuatorianos? Señor López, volviendo también, para no dejar flojo el tema del Banco Central, de la autonomía que se está buscando, ¿cómo se piensan incrementar las reservas y cuáles son los mecanismos que están establecidos en esta Ley de Crecimiento Económico? Bien. Yo creo que es fundamental que sepamos en dónde nos quedamos para saber qué es lo que tenemos que hacer. ¿Por qué un banco central tiene que ser autónomo y no depender como dependió durante 10 años de la voluntad política del presidente de la República? Porque durante esos 10 años vendieron al MEF, a valor cero, un bono AGB por $1.320 millones que debió haber sido pagado por los banqueros que cerraron y sin embargo lo pasaron a un valor cero, lo que significa una condonación de deuda para esos señores banqueros. La transferencia de valor cero del Banco del Pacífico de propiedad del Banco Central a CFN, cuando tenía un valor de 350 millones y luego se lo devuelven como dación en pago, porque repartieron utilidades no realizadas de tenencia en oro por 500 millones, porque se apropiaron de 480 millones de derechos especiales de giro que le corresponden al Banco Central. Esta fue la forma como descapitalizaron al Banco Central, estando en un régimen en el cual el Banco Central no tenía autonomía, sino que dependía de la voluntad política del presidente. Y además nos dejaron con un déficit de reservas de $7.000 millones. El total de dólares que circulan en el país es de más o menos $15.000 millones. Nos han dejado con un déficit de reserva de $7.000 millones.
¿Esto qué es lo que quiere decir? No es otra cosa que si hubieran emitido monedas de las nacionales por 7.000 millones de dólares y nos las hubieran repartido a todos los ecuatorianos. Señora directora, sin lugar a dudas nos deben estar observando también en la costa ecuatoriana. ¿Qué contempla el proyecto para el sector bananero? Entiendo que hay algunas políticas en materia económica y tributaria que establece ese documento. Así es, Cristian. Dentro del proyecto de la Ley de Crecimiento Económico se establece dos temas importantes, tanto para el sector bananero como para todo el sector agropecuario. Y me refiero básicamente al impuesto a la renta único. Sabemos la complejidad de la actividad económica en ambos sectores, el bananero dentro del agropecuario, por supuesto, y lo que se ha establecido es que si bien al momento tenemos un impuesto a la renta único para el sector banano, lo que se ha hecho en este proyecto es simplificar, facilitar ese impuesto a la renta único para el sector bananero y también establecer o crear un nuevo impuesto a la renta único que reemplaza el régimen general para este sector y que nos permitirá tanto a los contribuyentes como a nosotros trabajar en conjunto en la formalización. Yo quisiera, al inicio el ministro Martínez hizo algunas puntualizaciones respecto a varias mentiras que se han arrojado durante estos días y una que corresponde y que relaciona justamente a la recaudación tributaria es aquella mentira tan irresponsable que ha sido divulgada y repetida varias veces respecto a que el gobierno perdonó 4.500 millones de impuestos, con cifras oficiales que las puedo certificar a quien así lo necesite. Pues en ese momento, el año anterior, cuando se aprobó la ley de fomento productivo que contenía la remisión, ese momento, en agosto del 2019, la cartera total del Servicio de Rentas Internas era de 4.500 millones, que incluía un valor de impuestos, de intereses, multas y recargos. Lo que se perdonó fue las multas y recargos. Así es, Sofía, usted lo tiene clarísimo, porque en varias ocasiones en este mismo medio de comunicación, pues estuvimos informando cada mes cuánto recaudábamos. Entonces, no son 4.500 millones que se perdonó en impuestos, jamás se perdonó impuestos. Lo que se hizo es perdonar intereses y multas derivadas de 1.250 millones de dólares que ganó, que recuperó el Estado a través de esa remisión, como lo hizo en los 8 procesos anteriores durante los últimos 40 años en procesos de remisión tributaria. Ministro Martínez, lo habíamos dicho anteriormente, esta coyuntura nos ha llamado a pensar en algunos sectores que se vieron afectados por las paralizaciones. Sin embargo, hay otros que dentro de este proyecto de ley son prioritarios, como la agroindustria, las industrias y también la construcción. ¿Cómo se beneficiarán estos sectores? Dentro del proyecto de ley hay algunos instrumentos, pero también hay otros que son complementarios que vienen desde el Ejecutivo. Por ejemplo, en el caso de la agroindustria, de la manufactura y también de la construcción, se aprobó hace 2 semanas en el COMEX una reducción de aranceles para aquellos insumos, materias primas, es decir, el impuesto a la importación de los insumos, materias primas y bienes de capital que no se fabrican en el país para abaratar los costos a los productores, de tal manera que puedan tener acceso a bienes más baratos y allí tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, motocultores, tractores, herbicidas, insecticidas, que se reducen su costo a través de la reducción del arancel. Entonces, esto va a llegar de forma más económica al productor. Y luego tenemos el tema de la construcción que mencionaba, el gran plan del presidente de la República, Casa para Todos, se va a complementar ahora con este nivel de colocación de 1.000 millones de dólares al 4,99%. ¿Para qué tipo de viviendas? Viviendas de interés social y viviendas de interés público, que vayan hasta $70.000 y desde $70.000 hasta $90.000. Es decir, viviendas para clase media, media baja, clase popular, a intereses del 4,99% y a un plazo de 15 años. Eso gracias a la gestión del gobierno que logró concretar un bono social con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo que va a ser emitido en el mes de noviembre. Eso forma parte del conjunto de decisiones que nos permite, por un lado, ir sanando la economía, reduciendo el déficit y por el otro lado, reactivando también a estos sectores que necesitan mucho más oxígeno. Usted hacía referencia al tema de los exportadores, muy importante, Sofía. En el caso de los exportadores enfrentan condiciones adversas en el mundo y cuando uno ve el tipo de cambio de otros países, es decir,
cuántos dólares o cuántos pesos uno tiene que pagar por cada dólar. Por ejemplo, en Colombia ha devaluado mucho su moneda y eso le ayuda al exportador, porque cada dólar que trae puede cambiarlo por más pesos en su economía, lo hace más competitivo. En el caso del Ecuador, dado que estamos dolarizados, nosotros tenemos que encontrar otros mecanismos para incentivar las exportaciones que son tan importantes porque ingresan divisas al país, y hemos perfeccionado el sistema de devolución automático porque hay un principio básico que es la no exportación de impuestos, y acá lo estamos perfeccionando. Los invito, autoridades, para hacer una pausa, una brevísima pausa nada más, y regresamos para continuar dialogando del contenido de esta propuesta que el gobierno envió a la Asamblea Nacional. Vamos a una pausa. Bueno, son las 20 horas con 57 minutos, ha pasado volando el tiempo, Sofía. Queremos solicitarles a las autoridades una conclusión final nada más de lo que hemos podido dialogar hoy. Así es que conclusiones, ¿qué mensaje destacarían sobre el crecimiento económico que requiere el país y ante los anuncios también de nuevas paralizaciones? Sí. Es un momento de poner al país en trabajar y hay muchísimos beneficios para los ciudadanos. Reducciones de costos para tecnología, reducciones de costos para el emprendimiento. Incluso hay una parte que no la topamos, que son las reducciones, la condonación de intereses para aquellos jóvenes que tuvieron crédito para viajar al exterior, para educarse afuera, acá también, y que han estado ahogados en sus deudas. Les estamos dando una condonación y permitiéndoles un crédito para refinanciar su deuda. Eso consta en la ley. La invitación al final del día es que discutamos con altura esta ley, discutamos con la técnica por delante y que le brindemos al país la oportunidad de tener un marco normativo mucho más adecuado a esa etapa de crecimiento que buscamos. Directora. Precisamente todo lo que hemos podido compartir en este momento y otros aspectos que en el devenir de los días podremos ir discutiendo con la ciudadanía en la Asamblea Nacional son, sin lugar a dudas, decisiones que nos ponen a todos a remar a la misma dirección. Hemos empezado hace tiempo atrás ya un camino hacia el Ecuador con más prosperidad y tenemos que seguir aquello. Unos más, unos menos de acuerdo a su capacidad de pago, pero hacia allá estamos caminando. Tener siempre esa confianza en el país, en el gobierno nacional. Y yo decía en un primer momento, todas estas decisiones que están dentro del proyecto de ley en lo tributario ha sido discutido, retroalimentado, observaciones desde la misma ciudadanía, desde el propio contribuyente, pues estamos listos para seguir conversando con la ciudadanía y así transmitiéndoles los diferentes conceptos que en la ley contempla aquello. Señor López, su conclusión. El problema en el que estamos no nos va a sacar ni el Fondo Monetario Internacional, ni el Banco Mundial, ni la CAF, ni ninguno de los organismos internacionales. En donde estamos solamente vamos a salir los ecuatorianos. Y podemos salir los ecuatorianos juntos, remando para el mismo lado, alando la carreta para el mismo lado. Estamos dentro de un gran acuerdo nacional, pero parece que cuando el acuerdo nos toca a nosotros poner nuestra parte, ya no nos gusta. Siempre nos gusta que el acuerdo empiece por el frente. El acuerdo tiene que ser un ganar-ganar para todos, pero ese ganar-ganar para todos es con sacrificio. Solamente en el diccionario el éxito está antes que el trabajo. Tenemos primero que trabajar y trabajar muy duro para poder tener éxito en el país. Muchísimas gracias por acompañarnos a ustedes, nuestros invitados, autoridades de Estado, quienes pues han trabajado esta reforma, esta ley de crecimiento económico para el país. Sofía, autoridades, que tengan una buena noche, ha sido un gusto y les dejamos con una cadena del Gobierno Nacional.